He estado recibiendo durante toda la mañana notificaciones en el WhatsApp, en el Twitter y sobre todo en Instagram de personas que me piden: Dani, por favor reacciona al último vídeo de Dama G, Dios no existe desde mar. Si queréis escuchar mis comentarios sobre este vídeo, quedaros porque creo que os van a resultar muy interesantes. Vamos allá. Si no quieres perderte ninguno de mis vídeos, suscríbete al canal y activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que publique un nuevo vídeo. ¡Muy buenas! Después de venir del colegio en el que doy clases, me he visto el vídeo rápidamente y debo deciros que me he quedado impactado. Primero, por la calidad de la producción, es espectacular. Y segundo, por el tema que toca y al cual soy especialmente sensible, ¿no? El tema de la existencia de Dios y de la religión cristiana. Quizás es porque esté algo sensible, ya que el próximo viernes a las 10 de la noche, el viernes 19, estaré en un gran canal en un debate sobre la existencia de Dios. Un tema muy interesante y os invito a participar. Lo que pasa que todavía no puedo comentaros el youtuber que va a albergar este debate, pero si me seguís en Instagram, smdani, voy a ir dándoos pistas a lo largo de la semana para que averigüéis quién es. Debo reconocer con algo de vergüenza que no conocía el canal de Dama G. Y digo con vergüenza porque además de ser una youtuber con 1 millón de suscriptores, la calidad de sus vídeos es espectacular. No solo la producción, sino su capacidad de profundizar en los temas. Rápidamente he buscado algo de información sobre ella y he encontrado esto. Gloria del Mar es una youtuber mexicana de 25 años que se especializa en videojuegos como League of Legends, Overwatch, entre otros. No he visto que los últimos vídeos de su canal tengan que ver con videojuegos, pero imagino que la historia de su canal habrá estado muy relacionada con los videojuegos. Sin más dilaciones, vamos a ver el vídeo y a comentar algunas cosillas. Nací en una familia llena de no creyentes, paganos, y viviendo en un país altamente católico me topaba continuamente con esto. ¡Gore! ¡Imágenes sangrientas! ¡Satánicas! ¡Nota roja medieval! Lo que pasa es que a otros niños les dijeron: ese hombre que está ahí sangra por ti. ¿Ah, no, de veras? No, pues gracias. La verdad es que hay que ponerse en su piel. Una persona que crece en un ambiente que es especialmente religioso, en este caso cristiano, pero que en su familia pues no le educan en la fe o en los parámetros de la religión cristiana, pues tiene que flipar mucho con alguna de la imaginería cristiana, ¿no? De las imágenes que utilizamos. Particularmente a mí las representaciones cruentas y casi gore, como dice Gloria del Mar, de Cristo, del sufrimiento de los mártires, me parecen un poco excesivas, ¿no? Y subraya una cierta espiritualidad basada en el sufrimiento, ¿no? Y muestran y revelan, yo creo que una comprensión equivocada del cristianismo, como que con el sufrimiento se consigue la redención, la salvación. ¡Qué detalle! Pero como yo no sabía que Jesús era amor, solo veía a un hombre en dolor. A ver, como os decía, la producción es espectacular. O sea, estas animaciones, me imagino que tendrá gente que le ayuda o ella es una pro en animación. Y pues para una persona cristiana son tremendamente fuertes, ¿no? Pensad también, poneros en nuestra piel, los que no sois cristianos, que para nosotros la cruz es un símbolo de amor, de salvación, que nos revela cuánto amor nos ha tenido el Padre que ha dado la vida por nosotros, ¿no? Y verlo asociado a algo que es totalmente lo contrario, pues nos cuesta encajarlo, ¿no? Entiendo que haya gente creyente que este vídeo pues le inquiete, incluso le pueda hacer daño. O sea, creo además que Gloria del Mar pues también ha jugado con esto, ¿no? Pero lo que creo que ella está intentando no es hacer daño, sino que nos pongamos en su piel, que entendamos el otro lado, ¿no? Una persona que no es creyente y que no comparte la misma sensibilidad religiosa por este tipo de imágenes, lo que le hacen sufrir, ¿no? Algunos niños temían a eso, Chucky, el Coco. Yo no. Yo le temía a Jesús. ¿De cuándo acá se volvió de buen gusto tener el adorno de un hombre ejecutado? Desarrollé pavor, fobia por el arte sacro. Lloraba si veía eso y pues, viviendo en México... Yo debo confesaros que algunas veces cuando he ido de ejercicios espirituales, ¿no? De retiro a alguna casa, y me encuentro pues en mi habitación esas imágenes del corazón de María atravesado por 7 espadas, u otras imágenes de estas sangrientas, debo decir que no representan para nada mi sensibilidad espiritual. Lloraba en templos, transporte público, en la tiendita de abarrotes, en la casa de mi abuela, en cada puta esquina. Era horrible.
Una vez en la universidad jugábamos el juego donde te pegan un papelito con un personaje en la frente y debes descubrir quién es haciendo preguntas. Mi amiga Marcy tenía Satanás y preguntó, ¿soy real? Y la mitad del salón dijo que no y la otra dijo que sí. Estaba en shock. Para ese entonces, en pleno 2011, daba por sentado que todos los jóvenes de contexto parecido al mío que fueran católicos lo eran, considerando que el contenido de la Biblia eran alegorías con moraleja. Pero descubrí que para muchos era literal. Entre concebir la Biblia como una alegoría y concebirla como algo literal, hay más opciones, ¿no? Creo que aquí Gloria del Mar o no conoce otras interpretaciones o no está siendo del todo justa, ¿no? En el catolicismo, por ejemplo, tenemos clarísimo que la Biblia tiene géneros literarios y que hay libros de la Biblia o partes de la Biblia que han de interpretarse como poesía, como relatos míticos, como epopeyas, mientras que otros tienen un fuerte carácter histórico. Entonces, el análisis y también la lectura de fe que se hace cada uno de ellos es distinta. Tuve una crisis existencial. O sea que, literalmente, hay un ser con cuernos que vive en un lugar que arde eternamente. Esa tampoco es la creencia católica, de esto hemos hablado muchas veces en el canal. Para nada, en la revelación bíblica se está hablando de un lugar con fuego y de un demonio con cuernos y con cola. Eso forma parte más de la imaginería que se ha ido creando en torno al personaje, que puede suscitar bastante morbo o interés por creyentes o no creyentes. Tengo dudas. ¿Siguen unánimamente creyendo en el creacionismo? ¿De verdad se creó la Tierra en 7 días? El creacionismo es insostenible, o sea, científicamente hay evidencias de la evolución y en el catolicismo el creacionismo nos da risa, o sea, no es así. Al menos en el catolicismo hay un diálogo bastante fuerte entre fe y ciencia, fe y cultura, y el catolicismo acepta de entrada el hecho evolutivo, ¿no? O sea, no lo niega. Es verdad, y sobre eso seguramente se ha informado Mar o Gloria del Mar, que hay facciones del cristianismo, hay denominaciones, hay iglesias en las que sí que se educa en el creacionismo. A mí me parece de locura, o sea, de locura haber leído, no sé hasta qué punto las noticias pueden estar retocadas, que en Estados Unidos se ofrece la alternativa a estudiar entre evolución y creacionismo. O sea, tenemos un problema, ¿no? Si eso es así. ¿La Biblia se puede retractar? ¿Cómo funcionan los milagros? ¿Por qué se materializan en una virgen que llora en lugar de salvar a un niño de trata de blancas? Es mejor morir de infante para que no te dé tiempo de pecar, porque la vida es un parpadeo si lo comparas con la eternidad. Una eternidad sin libre albedrío, tan básica que solo tiene 2 opciones. ¿Cómo su puta moral infantil donde solo hay bien y mal? Detesto el concepto de los mártires. Detesto la abnegación. No me gusta que la ideología no se comprometa a hacerte feliz en esta vida, sino hasta que te estés pudriendo debajo de la tierra. Es tremendo, ¿no? Aquí toca un montón de temas y podría decir que suscribo el 99% de todo lo que he dicho. Creo que lo que está planteando es una mala comprensión del cristianismo, no por parte de ella, sino seguramente por parte de muchos cristianos. El mensaje de Jesús no es un mensaje para anestesiar a las personas que sufren y decir, bueno, ya cuando muráis, pues iréis al reino de los cielos y allí os compensarán, ¿no? El reino de Dios está aquí en la tierra y las bienaventuranzas suponen una revolución y un compromiso, y Jesús siempre está del lado de los pobres, los marginados, los repelidos y expulsados por la sociedad. De hecho, la predicación de Jesús no está basada ni en el miedo a un juicio, ¿no? Aunque lo nombre en ocasiones, pero no está basado en eso, sino en el amor de Dios Padre a cada uno de nosotros, que nos hace hijos, y como hijos de Dios nos compromete con el hermano, que es nuestro hermano, con el prójimo, que es nuestro hermano, ¿no? Entonces yo creo que lo que hay aquí es una imagen del cristianismo bastante deformada, que seguramente Omar ha accedido a ella pues a través de internet o de libros, o quizás la está viendo en su entorno, que eso también puede pasar. Yo lo veo como un enorme fandom de la saga literaria más exitosa que existe. Pero como en cualquier fandom, debe gustarte el personaje principal. Me agrada Jesús. ¿Me firmas esta Biblia? Claro que sí, bebé. Una vez superado el trauma, descubrí que era un sujeto genial. No vayas a pecar, te estoy viendo. El primer hippie de la humanidad. Pero su padre es súper antipático. ¿Papi? Creo que es una saga que ha trabajado más en el antagonista.
El diablo es un personaje mucho más consistente, más atrayente. Dios es... La metáfora es muy buena, ¿no? La del fandom. Sí que es verdad que durante una época el cristianismo ha podido centrarse demasiado en el mal, quizás por una predicación basada en el miedo, ¿no? Si las personas no alcanzan la virtud por amor, la alcanzarán por miedo al castigo. Y es una degeneración total del mensaje de Jesús y por lo tanto del cristianismo, ¿no? Es proclamado perfecto, de manera tan ficticia e inaccesible que termina siendo alienante. Hace muchos corajes. ¿La ira forma parte de la perfección? ¿La venganza forma parte de la perfección? ¿Dios tiene ego? Seguro que sí. Porque le hiere el ego que un individuo no cree en él mientras que permite que sobre su nombre se desplieguen tantas guerras sin mostrar... Ciertamente, o sea, en el Antiguo Testamento aparecen encarnadas actitudes de ira y venganza en Dios. Pero los cristianos creemos que hay una revelación progresiva en las Escrituras. No creemos que un pasaje de, pongamos, el Éxodo o de Reyes o de Levítico tenga el mismo peso que un pasaje del Evangelio de Juan, por ejemplo, ¿no? Hay una revelación progresiva y una jerarquía de verdades. La revelación del cristianismo no es directa, no es que Dios le dicta el oído al evangelista o al profeta, sino que hay una mediación de la persona, de la cultura, y se recoge la voluntad de Dios muy, muy tamizada y muy filtrada también por la experiencia de un pueblo, ¿no? Es el principio de la encarnación. Si Dios se manifestara tal como es, nos aplastaría, ¿no? Nos destruiría. Y entonces Dios pues se encarna de distintas formas. La encarnación más bestial es la de hacerse carne en Jesús, ¿no? La de compartir con nosotros mismos nuestra vida, la de hacer su persona y su lenguaje completamente accesible. Y aún así, fijaros lo que lo malinterpretamos y manipulamos a nuestro servicio. Interés en limpiar su reputación. Frustra que sus fans le justifiquen todo diciendo: Él sabe por qué hace las cosas. Así lo quiso Dios. porque Dios... Os recomiendo, porque aquí me llevaría mucho tiempo comentarlo, ver el vídeo que tengo por el canal que se llama El silencio de Dios. Es un análisis del tema de Zetapu, un rapero, en el que habla justamente de esto, ¿no? Del gran problema que supone creer en un Dios que es bueno cuando estamos viendo el mal atroz en el mundo. Os confesaré, y lo digo en el vídeo, que para mí esta es una de las cuestiones que más puede socavar la fe de un cristiano, ¿no? Y a mí es de las que más me hace sufrir, porque el mal es una realidad tangible y muy presente en el mundo. Dios reacciona ante cosas cuando Él ya sabe de antemano el resultado. Abraham, mata a tu hijo. Sabía que lo iba a hacer. Nunca he terminado de entender su tripolaridad. ¿Y por qué es tan antropocentrista? En ningún punto la religión parece pedir respeto por las otras creaciones del Señor. Es cierto, la religión es cristiana tremendamente antropocéntrica. A Dios le preocupa la humanidad, ¿no? Pero desde el principio del primer libro de la Biblia, en el Génesis, se pone al hombre y a la mujer al cuidado de la creación, no para dominarla y destruirla en el sentido en el que lo estamos haciendo ahora, que la estamos estrujando, la estamos exprimiendo, sin darnos cuenta de que nosotros mismos somos parte de esa naturaleza y por lo tanto acabamos abocándonos a la propia destrucción, sino que la Biblia, interpretada correctamente, nos llama a ser responsables de la creación, a ser co-creadores, a cuidar de ella. Esto es algo que han captado muchos cristianos a lo largo de la historia y que otros no tanto. San Francisco de Asís ha sido el gran santo que puso en valor toda esta preocupación por la creación, viendo en ella también el reflejo, la manifestación y la voz misma de Dios a través de los animales, las plantas, a través de todo lo que existe, ¿no? El Papa Francisco, que ha tomado el nombre de Francisco de Asís, ha escrito también sobre todo esto en Laudato Si. Yo os invito, si os quedan dudas de la preocupación del cristianismo por la naturaleza, por cualquier ser vivo, a echarle un vistazo a la Laudato Si. Por abajo os dejo el enlace. Dios, ¿por qué eres tan fan del conductismo? Como una escuela de perros. Pórtate bien y te daré un hueso. Pórtate mal y convertiré a todos tus seres queridos en sal. La religión del miedo. A la gente le parece cool que ande por ahí incendiando ciudades.
¡Miren nomás! ¡Esa es la cara de un genocida! Ciertamente, ¿no? Si concebimos la imagen de Dios como alguien que premia a los buenos y castiga a los malos, estamos cayendo en la imagen de una justicia retributiva, ¿no? Basada más en la imagen del antiguo Dios del Antiguo Testamento, valga la redundancia, que del Dios revelado en Jesucristo, ¿no? Que del Nuevo Testamento. Os podéis preguntar, yo también me lo he preguntado, entonces, ¿por qué no quitamos las páginas del Antiguo Testamento ya y barremos esa imagen de Dios? Porque el Antiguo Testamento habla de Jesucristo, es una revelación que nos prepara a reconocerlo como el Mesías, el Salvador esperado, ¿no? Porque el Antiguo Testamento, leído a la luz del Nuevo, arroja matices, completa y nos ayuda a reconocer cómo Dios actúa en la historia, ¿no? No nos quedamos solo con la parte final de la historia, sino que intentamos comprender cómo ha ido actuando Dios para poder comprender cómo está actuando en este momento en nuestras vidas, ¿no? Pero coger esa parcela de imagen de Dios que se revela en algunas partes del Antiguo Testamento, ¿no? Como un Dios que premia a los buenos y castiga a los malos, pues yo creo que es algo injusto con el cristianismo. Esa misma imagen de Dios fue sometida a crítica en la propia Biblia, conforme pasan los años, cuando evoluciona la revelación. Por primera vez, si no recuerdo mal, se somete a crítica esta teología retributiva en el libro de Job. Igual habéis oído, ¿no? Tiene más paciencia que Job. Y es que Job, que es un tío muy bueno, le pasa de todo, pero horrible: enfermedades, muerte, pérdida de la riqueza, o sea, horrible. Y se pregunta, bueno, se vuelve loco, blasfema contra Dios. El libro es espectacular. O sea, Mar aquí, que está elevando su voz contra una imagen de Dios tan injusta, es exactamente lo que hace Job en el libro de Job. De hecho, muchos nos preguntamos cómo ese libro ha podido pasar a la revelación y quedarse en la Biblia cuando somete tan a crítica la imagen de Dios. Bueno, es muy interesante y no quiero enrollarme más, pero todo esto que plantea Mar me parece que es solo coger una parte de la revelación o una forma del cristianismo que no está bien comprendida. Perdón. Mi interés no es ser grosera. ¿Eres creyente? Te suplico que hagas un ejercicio en donde te pongas en mis zapatos. Imagínate. Creo que esta es la clave para entender el vídeo. No, a pesar del lenguaje que utiliza Mar, ¿no? He visto algunos de sus otros vídeos y ella es así, de derrochadora de energía, suelta a veces palabras malsonantes. Puede parecer que está queriendo hacernos daño, pero no es así, ¿no? Yo creo que está intentando, con todos estos recursos audiovisuales, que nos pongamos en su piel. Que un día llega alguien a venderte o incluso exigirte que creas en Pikachu como un ser real omnipotente. No vas a poder, porque todo lo que te enseñaron te grita que no es posible. Esto es fruto de nacer en un núcleo familiar ateo agnóstico. Desde niña se me enseñó que eso era ficción y no he tenido herramientas para asimilarlo. Comprendo el hueco que todos tenemos que se acaba el día que descubrimos que somos conscientes. Entiendo la lucha constante contra la soledad existencial. Son huecos rellenables con lo supranatural. Es mejor tener un amigo imaginario que te convierte en alguien relevante en lugar de llegar a la conclusión de que eres una casualidad dispensable en el universo. Comprendo la necesidad filosófica de Dios, pero si fuera real que exista un motor creador consciente, ¿por qué concluir que hay una simbiosis directa con la humanidad? El ateísmo práctico va de eso, de llegar a la conclusión de que, de existir, tendría nula influencia en nuestra vida cotidiana. Súper interesante. Ella está hablando de una crítica que se hace muchas veces a los filósofos religiosos cristianos, ¿no? Y es que parece que Dios venga a suplir los huecos que no consigue llenar la razón o la existencia, ¿no? Pero no es así. De hecho, las personas que creemos en Dios seguimos experimentando el vacío existencial. No es siempre cierto que un cristiano, y hablo de una persona con fe, no tenga miedo a la muerte o no se interrogue sobre las preguntas finales, ¿no?, de la vida, sobre el sentido de la vida. Sería sospechoso que una persona viviera felizmente sin hacerse preguntas porque tiene una fe que suple todas esas inquietudes. Diana, siempre me pareció ingenuo y vanidoso concluir que hay amor. Y siempre me pareció obsceno convertir ese amor en dogma y capitalizarlo en control de masas. Hay muchas cosas no comprobadas que yo digo, puede ser, ¿por qué no? Pero en este tema no puedo evitar escuchar argumentos religiosos y sentir instintivamente que es ridículo. No puedo. Perdón. ¿Y si todo es real? Literalmente real.
Me iré al infierno solo por no haber tenido la educación correcta. Si todo es real en el modo en el que ella ha planteado el cristianismo, ¿no? Un cristiano, por lo menos un católico, hasta donde, que es donde yo más sé, no creemos que alguien se vaya a condenar por haber tenido una educación no cristiana, porque nuestro Concilio Vaticano II, nuestra revelación, afirma que una persona, aun siendo atea y no creyendo en Dios, que se guía por la recta conciencia y el bien común, encontrará la salvación, ya que Dios está también en él, ¿no? Y está actuando en él. ¿Cómo sucede esto y cómo se juzga? No lo sabemos. Los cristianos también decimos el juicio corresponde a Dios, el juicio último sobre las personas, y no a nosotros. Eso sí, un cristiano se va a empeñar en poner los medios en su vida para permanecer, para vivir unido a Dios, no por miedo, no porque eso le vaya a garantizar un premio después, sino porque le hace más feliz, porque llena de sentido su vida, porque le hace salir de sí mismo y le mueve a trabajar por un mundo mejor, ¿no? Arderé por ignorante. ¿Cómo funciona ese papeleo? ¡Maldita burocracia celestial! Es buenísimo con el Desde dron. niña he tenido curiosidad de comprender ese sentido de pertenencia y calidez que millones sienten con religiones y creencias. Pero para mí es hacer trampa espiritual, hackearte agregando un código de mentiras. Y yo siempre llego a esa solitaria conclusión de que todo... Yo estoy seguro, aquí está Mar metiendo el dedo en la llaga, de que hay muchas personas que se refugian en la religión, que hackean su código espiritual, ¿no? Es decir, que aceptan esa calidez de la fe que te da una tranquilidad y que realmente no creen. Lo digo porque he conocido muchas personas religiosas a las que les chirría mucho el Evangelio y Jesús, y que de hecho se enfadan si ven manifestaciones evangélicas, ¿no? de la fe. Admiro la coherencia de esta youtuber, de esta persona. De verdad, me quito el sombrero y le agradezco que haya hecho este vídeo porque nos va a ayudar mucho a los cristianos a reflexionar sobre la imagen que estamos comunicando de Dios, ¿no? Tan distorsionada, para que ella comprenda esto de nuestra fe. Todos somos fortuitos y poco relevantes. Gente me ha dicho. Dios es mi razón de ser. Por Él me paro todas las mañanas. Wow, la fe es la mejor cura placebo del alma y conmigo no funciona. A mí no me cura. Hay una palabra en alemán Erklärungsnot. que representa la ansiedad que uno siente al tener una pregunta y saber que jamás podrás resolverla. ¿Quién construyó las pirámides? ¿Hay vida en otros planetas? ¿Dónde está la mamá de Luismi? ¿Existe Dios? Es una crack. Dios, ¿estás ahí? A veces le hablo. Tal vez algún día me conteste. Mar, como te he dicho en el comentario, suscribiría el 99% de tus preocupaciones sobre la imagen de Dios. Me alegra, como te decía, que hayas podido hacer este trabajo, porque en el fondo estás abriéndote tú y compartiendo algo muy íntimo, ¿no? Sobre tu forma de plantear la vida y la existencia y el sentido de las cosas. Y por contra, a nosotros creyentes nos va a servir para hacer un ejercicio de autocrítica. Pues nada más, amigos, espero que os haya gustado estos análisis y estos comentarios. Estaré encantado también de escuchar vuestros razonamientos, comentarios, cosas que igual me haya dejado o que os parezca que no he enfocado correctamente. Ahí debajo en la caja de los comentarios. Si os ha gustado este vídeo, dejad un buen like y compartirlo con aquellos que penséis que les puede ayudar. Nada más, que Dios os bendiga, la paz. No te vayas, espera, que te he dejado aquí un par de vídeos que te van a encantar, estoy seguro, disfrútalos. Pero vamos, que se acaba, dale click.